Bienvenidos a un nuevo video. Como bien es sabido, la trama de la serie consiste en un gran juego que reúne a cientos de personas con problemas financieros por varios motivos para competir por una sumamente generosa cantidad de dinero, sin saber que su vida podría correr peligro. A lo largo de la serie se van presentando personajes y situaciones las cuales nos hacen encantar y desencantar, llegamos a odiar a unos y a sentir cariño por otros. Este video es un pequeño top, como opinión personal, de sobre quiénes serían esos 6 y por qué los estoy considerando. Recuerda que si has visto la serie puedes ver este video sin temor, ya que se mencionan alguno que otro spoiler que podría arruinarte la sorpresa si estás pensando en verla por primera vez. Sin más, empecemos con el puesto 6. Se preguntarán por qué agrego al anciano en este puesto después de todo lo que ha ocasionado. Este personaje se presenta como un anciano el cual tiene un tumor cerebral y que prefiere estar en el juego que sufrir afuera en el mundo real. Logra que uno de los personajes, el principal de la serie, se encariñe con él y sienta una especie de lástima. Portaba el número 1 y cuando todo parecía estar muy bien, llegó el episodio de las canicas. ¿Quién no sintió tristeza por ver el destino que le tocó vivir hasta entonces? Bien, olvidando lo que ocurre luego y viendo que realmente no todo era lo que parecía, este personaje aparece en el top como el sexto lugar de los más queridos para mí, ya que siento que realmente se dejó vencer por el jugador 456 para perdonarle la vida. Recuerden que el anciano sabía que él no iba a morir realmente en ese juego y prácticamente ya tenía todo ganado, hasta que a mi parecer finge demencia logrando hacer ganar al personaje principal, ya que le tenía estima porque siempre lo consideraba como parte de su equipo. Por ese motivo, ocupa este lugar en mi top. No es un participante en el juego del calamar, es un policía que está como parte del personal infiltrado, el cual desea saber más acerca de los juegos y poder desmantelar esa terrible empresa. Aunque el cariño que le tienen a ese personaje es más por el actor que lo representa que por el propio personaje de la serie en sí. De igual manera, se lleva un buen puesto ya que es de los buenos, no es ambicioso y siempre está dentro de la ley para realizar su accionar. Triste fue cuando descubre que su hermano era el líder a cargo de los juegos que se llevaban a cabo, pero prefirió la muerte a unirse a los malos, aunque no se sabe a ciencia cierta si continúa con vida o si terminó falleciendo. La jugadora 240. A pesar de haber sido una de las últimas en unirse al equipo, la jugadora 240. A pesar de haber sido una de las últimas en unirse al equipo, llegó a ocupar un lugar grande para todos por su sencillez. No tenía un futuro preparado, en realidad parecía que ya sabía que le estaba deparando el destino. Cuando ya no se le podía querer más, hizo lo menos esperado, dejarse ganar para que uno de los personajes con destino mucho más claro y planificado gane el juego de las canicas y pueda conseguirlo. El protagonista de la serie y el ganador del juego del calamar. Recuerden que el top es sobre los personajes más queridos, por ello no ocupa un lugar más alto en el top, pero se encuentra aún así dentro del podio. Era un adicto a las apuestas de carreras de caballos y tenía muchas deudas. Decía que era chofer, pero no tenía para darle algo digno a su pequeña hija. Él dudoso acepta la invitación para participar a los juegos después de ver la facilidad en que se podía ganar dinero, y logrando así conseguir que su hija no se aleje tanto de él. A lo largo de la serie lo vemos comprometido con el equipo. No discrimina nunca a sus compañeros, sin importarle si fuera mujer, anciano o débil, él siempre iba a estar ahí para poder apoyarlo. Todo genial, el personaje principal ideal para cualquier serie feliz, pero cayó bajo. Igual que casi todos los que aparecen en el top, el juego de las canicas fue su declive. Al sentir la desesperación de que podía perder el juego, perder a su hija para siempre, perder a su madre por no tener dinero para el hospital, perder todo, literalmente morir, lo que le llevó a aprovecharse de un anciano para poder conseguir todas sus canicas y poder llevarse la victoria. No lo culpo, cualquiera hubiera reaccionado así. Supongo que si él hubiera sabido cuál era el juego, hubiera aceptado la primera invitación que le hicieron y rechazó por considerar al anciano.
La norcoreana y número 67 está en el segundo lugar a pesar de que al inicio de la serie es acusada constantemente de carterista. Ella realmente tiene motivos muy buenos para participar en ese juego. Cuando ingresó, ella ya no tenía ningún vínculo activo con el jugador 101, que era un gángster peligroso. Ella siempre trata de mantenerse al margen de los asuntos ajenos y de las cosas que pasan a su alrededor. Solamente actúa cuando la involucra directamente. Ella quiere ganar para pagar sus deudas y para poder encontrar a su hermanito y puedan vivir juntos. A pesar de los problemas que se presentan, ella nunca traiciona a nadie y siempre quiere conseguir todo justamente, sintiéndose el malestar cuando su compañera se dejó derrotar en el ya famoso juego de las canicas. El jugador 199, proveniente de Pakistán, entra al juego para poder vivir bien con su joven esposa y su bebé. El personaje es representado como la sencillez y también la inocencia. Se hace prácticamente muy amigo de quien fue el jugador 218, al recibir ayuda por su parte. Aunque la ayuda que recibió Ali no era tanta, solamente una sopa y para el pasaje a su domicilio. Fueron suficientes para que pueda considerar a un hombre como más que un amigo, un hermano. Lo que hace enfadar es que pudo llegar a confiar demasiado en alguien para luego ser fríamente traicionado. Él creyó que el respeto y que la sinceridad sería recíproco, pero muy tarde se percató que le faltó un poco de malicia y ver primero por él y su familia. Fue el único error que cometió ese personaje a lo largo de la serie. Un solo error y fue suficiente para perder el juego. A pesar de todo, es el personaje que más cariño le puedo tener, no solamente yo, sino que estoy seguro que muchas personas pensarán igual. Y para ti, ¿cuál sería tu top de personajes más queridos? Si el video te gustó, por favor regálame un like y suscríbete para que no te pierdas mis próximos videos. Nos vemos pronto, adiós.